y él que fija las tarifas. Y es cierto que las puede haber fijado por debajo, por menos, pero en definitiva el problema central no lo resolvió nunca, que es la igualdad eléctrica. La igualdad en el trato de consumo eléctrico, ese era el proyecto de ley que yo le presenté, que Tim Sánchez, como tantas otras promesas que hizo, como tantos políticos que hacen un montón de promesas, se comprometió a tratarlo durante su gestión en la legislatura, en Córdoba y su relación de gobierno, y nunca lo trató. Ahora está en el ERCEP y también se olvidó. Digo esto, porque es muy bueno. Yo no tengo nada personal con Luis. Está Es bien, pero más, te diría que son promesas incumplidas, digamos, tengo ¿no? buenos tratos, pero a mí no me gusta la gente que le falla a la gente. Los políticos que le fallan a la gente son los culpables que la gente no cree en la política. Hoy Córdoba, por esa hora, hay más de 10.000, se espera un arreglo muy pronto, pero hay más de 10.000 personas en la calle, los medios mayoritarios de Córdoba hacen por ahí mutis por el foro. ¿Cómo viví vos que has estado estudiando en Córdoba, toda esta situación que Y ocurrió? además tengo mi hijo en Córdoba, ¿no? Mira, yo lo veo muy mal, porque en definitiva esto son cosas que hace mucho tiempo no se veían en el país. Y ahora hay riesgo de un paro provincial, que la CGT de los provinciales llamen a un paro completo. Y además hay una desorganización de lo que es UTA a nivel nacional. Acá le han sacado los delegados naturales a la UTA Córdoba. Es un conflicto bastante importante, 85 empleados afuera, los reclamos salariales no tratados, el impulso. Yo conozco mucha gente, tanto de la que es la UTA provincial, como lo que es de la FETAP. Incluso el presidente, que era presidente de la FETAP y que siempre está allí, es muy amigo mío. Eh, y sé de estas luchas, y sé también que acá, tanto el Estado, hay un producto del deterioro del salario por parte del Estado Nacional, hay una complicidad entre el Estado provincial y el Estado municipal de Córdoba. Y esto, si no transita por el camino del diálogo y la recomposición del poder adquisitivo del salario y el mantenimiento de las categorías y de las condiciones de trabajo para los trabajadores, no va a salir adelante, ¿no? Daniel, estaba viendo hace un rato, una cosa es asistencialismo, que se puede estar de acuerdo o no, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con la vacunación universal y demás. Pero cuando hay derechos adquiridos, como una jubilación para un discapacitado, como hay, por ejemplo, los juicios laborales, que hoy el propio presidente está en contra de esto. Sí, sí, además el propio presidente está en la reforma de la ley de contrato de trabajo, que volvería en algunos casos a suceder. Yo le planteé hoy a un juez laboral en una audiencia que tenía, ¿por qué se cayó la legislación laboral tarifada? Por el caso, ¿vos te acordás del caso de Fray Ventos, en donde cayó el avión de Austral? Sí, sí. La mujer, el piloto de Austral cobraba 12.000 pesos por mes en esa oportunidad. Y con la indemnización que le querían pagar con estas leyes, producto de la reforma laboral y de la chique laboral, la mujer pasaba a cobrar una indemnización de 120 pesos mensuales. Eso fue la burla total y que hizo caer ese esquema. Se modificó bastante por parte de la Corte y bueno, hoy el juez el otro día me hacían una entrevista de un importante medio de Río Cuarto y yo decía que este gobierno a nivel nacional también está buscando, ante el desastre que está causando, manejar también a los jueces en todos los sectores. Lo ha dicho el propio presidente, pondremos los jueces que hagan falta. No es así, el Poder Judicial es independiente, ¿no? Está bien, pero usted trabaja, está, creo yo, Y está afectando lo que vos decís, derechos adquiridos. claro, son Ya pasó derechos. con el PAMI, con el PAMI. En el PAMI no es que te dan un subsidio. Vos contrataste y pagaste una obra social que se comprometía a tal cosa. Se mal confunde ahora. Claro, es que si yo a vos te pago durante 20 años un auto y vos me tenés que entregar un auto cuando yo lo termine de pagar, vos no me podés decir, no, mire, ahora le voy a entregar una moto. No, yo pagué para otra cosa. El retiro de los remedios para una persona que cobra 8.000 pesos y tiene un bien. Hoy escuchaba a alguien que tiene que ver con esto de las jubilaciones, que como decimos, seguimos insistiendo que se está avasallando los derechos adquiridos, porque cuando hay asistencialismo podemos estar de acuerdo o no, si se le da una garrafa, si será 100 pesos de más o menos, pero cuando son derechos, Yo no estoy en contra de ninguno de los dos. hay Yo 70.000 creo que personas, ¿no? siempre la sociedad debe tender a que todos sus miembros tengan condiciones mínimas de desarrollo. ¿De manera? Así que también estoy a favor del asistencialismo cuando es programado y es transitorio.
Es como Perón. Nadie sabe por qué las villas se llaman villas de emergencia. ¿Sabes vos por qué se llaman villas de emergencia? Porque cuando Perón asumió en el país, empezó el boom de la industria de la construcción y de los créditos para las casas de los obreros. Entonces mucha gente del interior se fue a vivir a las grandes ciudades, pero no estaba todavía la casa lista. Entonces en la emergencia se quedaban en villas. Desde que se fue el peronismo en la Argentina se generaron las villas de emergencia, se transformaron en villas de cumplimiento de permanentes, no, villas permanentes, no de emergencia. Nunca se radicaron, digamos. Nunca se radicaron porque era algo transitorio. Después se transformaron en villa miseria. ¿Por qué? Porque el país pasó a la miseria, porque todos los logros que se lograron en una época para los obreros y para las clases sociales más importantes, más multitudinarias de la nación, poco a poco se han ido perdiendo. Daniel, bueno, vamos al tema local. Una cosita más sí, de que te viene. por favor. Recién veía que la policía va a hacer control. La policía, le digo a la gente, no puede hacer controles por sí solo, controles de tránsito en la localidad, porque nosotros no hemos adherido a ninguna ley provincial que así lo permita. Sí puede, con la presencia de un inspector municipal, realizar cuánto control realiza. Pero dentro, cuánto control quiera, dentro del ámbito local no está autorizado a hacerlo por cuenta propia. Esto ya se lo comuniqué al anterior jefe, se lo comuniqué a este, se lo comuniqué a un montón, y tienen que saber que esto es así, porque lo primero que debe hacer aquel que exige el cumplimiento de la ley es respetarla a él, ¿no es cierto? ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, vamos al Consejo Deliberante. Como diría Pastoral, buenas y malas son, diría, ¿no? Te cuento algunas cosas. Por ejemplo, me quedó sin decirle la otra vez que la CEYAL pretendía el aumento del 41% de la tarifa de agua. Nosotros nos opusimos al aumento, lo discutimos y logramos bajarlo al 16%. Todo labor del bloque justicialista que al final le hizo comprender, y así lo votaron, y le agradezco al bloque oficialista que así lo hiciera, solamente por el 16%. Nosotros no pretendíamos que superara el 10%. Hay razones técnicas para hacerlo, los invitamos a la gente de la CEYAL a discutir, nunca van. Porque no, se ve que uno discute cuando tiene razones, cuando no tiene razones, no discute. ¿Te das cuenta? En segundo lugar, lamentablemente, eso es una buena, ¿no es cierto? Bajamos del 41 al 16 para que la gente lo sepa. La otra mala para mí es que se aprobó por parte de la mayoría, por el bloque oficial, el proyecto de ceder la facturación y el cobro a una empresa o a una tercera, que en realidad va en distintos porcentajes, pero que llega hasta el 30% de lo que el hospital recaude en materia de facturación a mutuales, se lo va a quedar una gestora. Que ya vos había hecho público tu digo inconformidad al respecto, ¿no? Yo quiero que esto lo llevara adelante el municipio, si para eso tiene gente. Para eso tiene gente. Para eso hay profesionales que se le paga. Para eso hay empleados que además se les reconoce título, un adicional por título. El proyecto de ordenanza del ente municipal de obras y servicios públicos, muy similar al que yo presentara hace 12 años, se aprobó con la corrección que propusimos en nuestro bloque, que el control de las cuentas y el manejo del gasto sea efectuado y controlado por intermedio del Tribunal de Cuentas y no por el Consejo Deliberante. ¿Estamos hablando del programa Hábitat o en general? No, de esto. ¿No? Estamos hablando del ente descentralizado de obras públicas. Ah, el servicio de obras públicas. El ente descentralizado de obras públicas. Con el Hábitat tenemos un problema. Es decir, nosotros lo votamos a favor. Le quiero decir a la gente para que se quede tranquilo que nosotros no somos obstruccionistas, ni ponemos palo en la rueda. Acá tenemos el decreto por el cual se lo designó a este muchacho de Gavete, que nunca me acuerdo si es ingeniero o arquitecto, y te lo digo ciertamente, no me acuerdo, se lo designó como proyectista y que sus honorarios están incluidos dentro de la labor que presta para el municipio, así gente de Vicuña Maquena no hay que pagar nada extra por proyecto ni por dirección de la obra. ¿Estamos? Está absolutamente claro y solucionado. El problemita que tenemos es que, por ejemplo, algo que yo le he criticado siempre a este gobierno, que es el manejo autoritario y que no le gusta que lo controlen.
Entonces, en el proyecto Hábitat sacaron 2 decretos por el cual declararon la emergencia y contrataron a quienes ellos querían, porque supuestamente era más barato y todo lo demás. Por ejemplo, para la obra del asfalto, se lo contrató a Carmix y se lo contrató como mano de obra a Pérez Díaz Julio, porque decían que ofreciendo más barato. Entonces ahí vemos que algo raro siempre hay. ¿Por qué? Porque cuando vos le quitas transparencia a las cosas, lamentablemente todo vuelve y todo salta, ¿no es cierto? Cuando ahora nos envían el proyecto para sacar un préstamo por 2.430.000 pesos para el Fondo de Desarrollo Urbano, que quiero aclararle a la gente, nosotros se lo aprobamos, pero cuando venga el tema de la aplicación de gasto y cómo se va a gastar, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque vos fíjate una cosa, mi estimado Roque, vos fíjate una cosa. Cuando venimos aquí, tenemos que el costo de la mano de obra para hacer una cuadra de asfalto en el proyecto este del préstamo cuesta 147 pesos. Mientras que en el decreto de urgencia cuesta 92. Que vale más un asfalto que el otro, la mano de obra es distinta, si este es especializada y presta todos los servicios, incluso la prestación de maquinaria. ¿Por qué uno más caro y por qué uno más otro? ¿Será porque no se hacen los procesos de selección y de licitación bien? Porque incluso se podría haber hecho un proceso distinto y llegar a uno más barato incluso que esto. Y lo mismo no sucede con el valor de lo que sucede con Carmix, en donde el metro de hormigón nos cobran 1.800 pesos más IVA. 1.800 pesos más IVA y a nosotros, en esta cuenta, que ellos mismos nos dan, lo pagan 2.396. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Por qué hay que pagar 500 pesos más en algo? ¿Por qué hay que pagar 50 pesos más por mano de obra, por metro en otro lado? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Hay diferencia entre la realización de uno y otro? ¿Por qué no se contrata para todo el más barato? Entonces, es lo que yo siempre he dicho a la Aborde. No es una estancia máquina, es un municipio en donde se tienen que respetar las leyes y se tienen que respetar los controles. Si se respetan las leyes y los controles, no hay ningún tipo de problema, vamos todos para adelante. Cuando no se respetan, surgen estas dudas. ¿Quién es este Pérez Julio? El que, si no me informó mal, además de ser el tipo que está inscrito como reparación de bares y restaurantes, que reparó la terminal, es también la persona que trabajó con él cuando le hicieron su casa. ¿Y quién es Carmix? Una empresa que se dedica a esto, pero hay un montón de más que venden. Y si se hiciera una licitación, como se debía haber hecho, tal vez nos hubiéramos encontrado con alguna sorpresa, o tal vez no. Pero hubiéramos cumplido con la forma y hubiéramos hecho todo rápidamente. Daniel, como siempre, muchas gracias. A vos. Muy bien, vamos a hacer la pausa y ya venimos casi buscando el final.